El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el campo de tiro militar cuando Sara Martínez salió de su destartalado Honda Civic. A sus 23 años, parecía más una estudiante universitaria que alguien a punto de desafiar a los guerreros de élite del ejército estadounidense. Su pequeña figura, de apenas 1,62 metros, parecía casi frágil junto a las imponentes estructuras de hormigón del centro de entrenamiento de los Navy SEAL en Coronado, California. Sara había crecido en un pequeño pueblo agrícola de Nebraska, donde su abuelo le enseñó a disparar a latas desde postes de cercas con su viejo rifle Winchester. Lo que empezó como una diversión de fin de semana se había convertido en algo mucho más serio. Pasaba incontables horas en el campo de tiro improvisado de su familia, detrás del granero, perfeccionando su técnica mientras sus amigos estaban en centros comerciales o en los bailes escolares. Su padre, veterano de Vietnam, al principio se preocupó por la obsesión de su hija con las armas de fuego, pero pronto se dio cuenta de que poseía un talento natural innegable. La invitación a esta exclusiva competición de tiro había llegado por vías inusuales. Sara trabajaba como contratista civil para una empresa de defensa que fabricaba miras telescópicas especializadas. Su supervisor, un exfrancotirador de la Marina llamado Jim Patterson, había notado su excepcional desempeño durante las sesiones rutinarias de pruebas de equipo. Cuando los Navy SEALs anunciaron que organizarían un desafío abierto de puntería para probar nuevos sistemas de armas, Jim decidió enviar el nombre de Sara sin decírselo. La llamada se produjo un martes por la noche mientras Sara limpiaba sus rifles en el garaje. Una voz ronca se identificó como el suboficial mayor Rodríguez y le informó que había sido seleccionada para participar en una evaluación de tiro clasificada. El corazón de Sara se aceleró al escuchar los detalles. Competiría junto a SALS en servicio activo, francotiradores de la Marina y Rangers del Ejército en una serie de desafíos de tiro de precisión diseñados para llevar a los tiradores al límite. Mientras Sara caminaba hacia el edificio de registro, pudo ver grupos de hombres con uniformes militares reunidos alrededor de la entrada. Sus conversaciones se interrumpieron al acercarse, reemplazadas por escaleras curiosas y sonrisas apenas disimuladas. Eran guerreros que habían sobrevivido a algunos de los entrenamientos militares más exigentes del mundo. Se habían ganado su reputación con sangre, sudor e incontables horas de preparación en condiciones que destrozarían a la gente común. El proceso de registro estuvo a cargo de un suboficial de rostro severo que pareció sorprendido cuando Sara presentó su carta de invitación. Examinó el documento 2 veces antes de entregarle a regañadientes una insignia de competidor y un paquete informativo. El paquete contenía un programa de eventos, protocolos de seguridad y una severa advertencia de que no se trataba de un evento publicitario ni una demostración para civiles. Sara fue asignada al equipo Charlie, que incluía a 6 SALS en activo de diferentes equipos. Su líder, el teniente comandante Jake Morrison, era un veterano condecorado con múltiples despliegues de combate. Cuando el equipo se reunió para las presentaciones, la expresión de Morrison mostró claramente su disgusto por tener a una civil asignada a su grupo. Los demás miembros del equipo intercambiaron miradas que revelaban sus expectativas para los eventos del día. Los competidores recibieron un recorrido por las instalaciones, que incluían múltiples puestos de tiro diseñados para simular diversos escenarios de combate. Había entornos urbanos con objetivos emergentes, recorridos de precisión de largo alcance de más de 1000 yardas y simulaciones de combate cuerpo a cuerpo. Cada estación representaba años de investigación sobre los tipos de desafíos que las fuerzas de operaciones especiales podrían encontrar en misiones reales. Durante la sesión informativa de seguridad, el jefe maestro de campo Thompson enfatizó la seriedad de la competencia. Las puntuaciones serían registradas y analizadas por investigadores militares que estudiaban el rendimiento humano bajo estrés. Los resultados podrían influir en futuros programas de entrenamiento y decisiones de adquisición de equipos valoradas en millones de dólares. No se trataba de un juego ni de un truco publicitario, sino de una evaluación científica legítima de las habilidades de puntería en condiciones controladas.
Sara notó que varios competidores la miraban constantemente durante la sesión informativa, con expresiones que iban desde la curiosidad hasta el escepticismo absoluto. Escuchó a una foca decirle en voz baja a otra que la presencia de un civil era una distracción que podría comprometer la validez de sus resultados. Otra sugirió que probablemente abandonaría después del primer recorrido desafiante, ahorrándoles a todos la vergüenza de verla fallar. El primer desafío comenzaría en 30 minutos, lo que daría tiempo a los competidores para inspeccionar sus armas asignadas y familiarizarse con el equipo. A Sara le entregaron un rifle militar estándar que nunca había disparado, junto con un suministro limitado de munición para tiros de práctica. El arma se sentía diferente a sus rifles personales, con un gatillo más pesado y un punto de equilibrio ligeramente distinto. Mientras examinaba el rifle, Sara recordó las lecciones de su abuelo sobre cómo adaptarse a nuevas armas de fuego. Él le había enseñado que cada arma tiene su propia personalidad y que el éxito se basa en comprender estas sutiles diferencias en lugar de luchar contra ellas. Realizó varios disparos de práctica a un blanco cercano, ajustando su postura y técnica de respiración para adaptarse a las características del rifle. El teniente comandante Morrison observaba la sesión de práctica de Sara con una impaciencia apenas disimulada. Su equipo tenía fama de excelente, y le preocupaba que contar con un civil inexperto perjudicara sus calificaciones generales de rendimiento. Los otros equipos ya bromeaban sobre el arma secreta del equipo Charlie, sugiriendo que necesitarían toda la ayuda posible para evitar el último lugar. El aire de la mañana era fresco y quieto, condiciones perfectas para el tiro de precisión. Sara revisó su equipo una última vez, asegurándose de que su mira estuviera correctamente calibrada y de que su munición estuviera organizada para recargar rápidamente. Años de competición le habían enseñado que la preparación y la atención al detalle a menudo marcaban la diferencia entre el éxito y el fracaso. Alrededor del campo de tiro, otros competidores realizaban rutinas similares, pero sus movimientos transmitían la confianza que les otorgaban años de entrenamiento profesional y experiencia en combate. Manejaban sus armas con la eficiencia despreocupada de quienes han usado equipos similares en situaciones de vida o muerte. Sara sabía que la juzgarían no solo por su habilidad de tiro, sino por su rendimiento bajo la presión de competir contra los guerreros de élite de Estados Unidos. El silbato del oficial de tiro resonó por las instalaciones, anunciando que el primer evento estaba a punto de comenzar. Sara respiró hondo y caminó hacia la línea de salida, sabiendo que las próximas horas confirmarían su pasión de toda la vida por la puntería o la expondrían como una aficionada que no tenía nada que hacer compitiendo a ese nivel. La primera estación de tiro parecía un set de rodaje de una película de Hollywood que representaba la guerra urbana. Barreras de hormigón, vehículos abandonados y fachadas de edificios creaban un entorno laberíntico donde los objetivos aparecían a intervalos aleatorios. Los competidores debían recorrer el circuito mientras se enfrentaban a las amenazas que surgían de ventanas, puertas y tras los escondites. El desafío requería no solo precisión, sino también tomar decisiones en fracciones de segundo y la capacidad de cambiar rápidamente entre múltiples objetivos. Sara estudió el trazado del circuito mientras esperaba su turno, observando las líneas de visión y la ubicación de los posibles objetivos. Su abuelo le había enseñado que un tiro exitoso dependía tanto de la preparación mental como de la técnica física. Se visualizó avanzando por el circuito, imaginando cómo afrontaría cada posible escenario antes de que ocurriera. El primer competidor, una foca apodada Martillo por sus compañeros, atacó el circuito con una confianza agresiva. Sus movimientos eran fluidos y decididos mientras atacaba a los objetivos mientras avanzaba entre los obstáculos. Sus disparos sonaban en rápida sucesión, y la mayoría de sus objetivos caían inmediatamente al ser alcanzados. Al completar su recorrido, el marcador electrónico mostró una impresionante tasa de acierto del 92%, con un tiempo de finalización de 3 minutos y 47 segundos. Siguieron varios competidores más, cada uno demostrando la competencia profesional que se espera del personal militar de élite.
Sus puntuaciones oscilaron entre el 85% y el 94%, con tiempos de finalización de entre 3 y 4 minutos. La multitud de observadores aumentó a medida que el personal fuera de servicio acudía a ver la competición. Se había corrido la voz de que algo interesante estaba sucediendo en el campo de tiro. Cuando llamaron a Sarah, un silencio notable se apoderó de la multitud reunida. Se acercó a la línea de salida con su rifle en una posición relajada pero preparada, con la respiración tranquila y controlada. El teniente comandante Morrison observaba desde la banda, con la mandíbula apretada, lo que sugería que ya estaba preparando excusas para el previsible bajo rendimiento de su equipo. El oficial de campo le dio a Sarah la instrucción de seguridad habitual y confirmó que comprendía las reglas del recorrido. Los competidores debían disparar a todos los blancos que aparecieran, pero se les penalizaba por alcanzar a transeúntes inocentes representados por siluetas azules entre los blancos enemigos. El recorrido estaba diseñado para evaluar no solo la precisión de tiro, sino también la capacidad de tomar decisiones correctas de identificación bajo presión. A la señal de inicio, Sarah avanzó con paso pausado, con el rifle preparado. El primer objetivo apareció tras una barrera de hormigón a su izquierda, y su respuesta fue inmediata. El rifle disparó una vez y el objetivo cayó. Continuó moviéndose, buscando nuevas amenazas, sin perder de vista su entorno y el terreno irregular. Un segundo objetivo apareció desde la ventana de un edificio, parcialmente oculto tras una cubierta que dejaba solo una pequeña parte visible. El disparo de Sarah dio en el blanco antes de que la mayoría de los observadores se dieran cuenta. Su movimiento a lo largo del recorrido era diferente de las tácticas agresivas de los competidores militares, que se habían lanzado con una potencia de fuego abrumadora. Sarah se movía con precisión calculada, disparando solo los disparos que sabía que podía acertar. A mitad del recorrido, 3 objetivos aparecieron simultáneamente desde diferentes direcciones, incluyendo la silueta azul de un inocente transeúnte. La respuesta de Sarah demostró las miles de horas que había pasado practicando complejos escenarios de tiro en el campo de tiro improvisado de su familia. Atacó a los 2 objetivos legítimos con disparos rápidos y precisos, evitando por completo al inocente transeúnte. Las focas que observaban comenzaron a prestar más atención a la técnica de Sarah. Su postura de tiro era impecable, con una posición corporal consistente y un control suave del gatillo. Más importante aún, no se apresuraba en sus disparos a pesar de la naturaleza cronometrada del ejercicio. Cada ronda era apuntada deliberadamente y disparada solo cuando estaba segura de impactar. A medida que Sarah se acercaba a la sección final del recorrido, se desató un escenario desafiante que había preocupado a varios competidores anteriores. Múltiples objetivos aparecieron a diferentes distancias, algunos parcialmente ocultos y otros moviéndose lateralmente a través de su campo de tiro. El disparo más largo superó las 200 yardas, lo que requirió cálculos precisos de la distancia de retención para tener en cuenta la caída de la bala y la deriva del viento. Sarah se detuvo una fracción de segundo para evaluar la situación y luego comenzó a atacar a los objetivos por orden de prioridad. Su primer disparo abatió al objetivo más distante, seguido de disparos rápidos que eliminaron las amenazas más cercanas. El sonido de su rifle era constante y controlado. Cada disparo era seguido inmediatamente por el sonido metálico de las balas al impactar en sus objetivos. Cuando el último objetivo cayó y Sarah completó el recorrido, el cronómetro electrónico marcó un tiempo de finalización de 3 minutos y 28 segundos. Aún más impresionante fue su puntuación de precisión del 98%. Con solo un disparo fallido de 53 blancos disparados, el único había sido a un blanco particularmente difícil que había aparecido durante menos de 2 segundos a distancias extremas. El marcador mostraba los resultados de Sarah, y un murmullo de sorpresa recorrió a la multitud reunida. Sino que lo había hecho con el tiempo de finalización más rápido del día. El teniente comandante Morrison miró el marcador con incredulidad. Su confianza anterior dio paso a algo parecido al respeto.
Otros competidores comenzaron a acercarse a Sara para preguntarle sobre su experiencia y entrenamiento. Esperaban ver técnicas de tiro amateur que justificaran cualquier tiro fortuito, pero su actuación demostró una auténtica experiencia adquirida durante años de práctica dedicada. Su equipo era de uso militar estándar, lo que eliminaba cualquier ventaja del equipo civil especializado. Durante el descanso entre eventos, Sara escuchó fragmentos de conversaciones entre el personal militar. Algunos expresaron genuina admiración por su actuación, mientras que otros sugirieron que el primer curso podría haber sido una casualidad que no se repetiría en escenarios más desafiantes. Algunas focas comentaron sobre la suerte del principiante y la diferencia entre disparar a blancos de papel y a condiciones de combate reales. El jefe maestro Rodríguez se acercó a Sara durante el descanso para hablar de su trayectoria. Sus preguntas revelaron curiosidad profesional sobre sus métodos de entrenamiento y experiencia de tiro. Cuando Sara describió las enseñanzas de su abuelo y sus años de práctica en Nebraska, Rodríguez asintió pensativo. Había visto suficientes tiradores como para reconocer el talento natural combinado con un entrenamiento adecuado. Independientemente de si ese entrenamiento provenía de escuelas militares o de fuentes civiles, el segundo evento se anunció como un desafío de precisión de largo alcance que pondría a prueba la capacidad de los competidores para disparar a blancos a distancias de hasta 800 yardas. Las banderas de viento colocadas a lo largo del campo de tiro indicaban condiciones variables que requerirían un ajuste constante de los puntos de mira. Este era el tipo de tiro que diferenciaba a los buenos tiradores de los verdaderamente excepcionales, donde pequeños errores de juicio podían resultar en fallos completos. Sara limpió el cañón de su rifle y revisó los ajustes de la mira mientras escuchaba a otros competidores y discutían sus estrategias para el recorrido de largo alcance. El personal militar tenía amplia experiencia en desafíos similares gracias a sus entrenamientos y despliegues de combate. Hablaron con confianza sobre técnicas de lectura del viento y cálculos balísticos que eran instintivos para los francotiradores profesionales. Mientras se preparaba para el siguiente desafío, Sara reflexionó sobre las palabras de su abuelo sobre mantener la humildad y la concentración a pesar del éxito inicial. El primer evento había ido bien, pero sabía que cada nuevo desafío pondría a prueba diferentes aspectos de sus habilidades. La verdadera prueba sería si podía mantener su nivel de rendimiento a medida que aumentaba la presión y los escenarios de tiro se volvían más exigentes. La multitud alrededor del campo de tiro había crecido a medida que se corría la voz sobre el competidor civil que retaba a algunos de los mejores tiradores del ejército. Sara intentó ignorar la atención y concentrarse en su rutina de preparación, pero podía sentir el peso de las expectativas que se acumulaban en torno a su desempeño en el próximo evento de tiro de precisión. El centro de precisión de largo alcance se extendía por un valle que mostraba el espectacular paisaje californiano que rodeaba la base naval. Los objetivos estaban ubicados a distancias de entre 300 y 800 yardas, y cada disparo requería un cálculo cuidadoso de la trayectoria de la bala, la deriva del viento y las condiciones atmosféricas. Este era el terreno donde los francotiradores militares se forjaban su reputación y donde los tiradores civiles solían descubrir los límites de sus habilidades. Sara estudió el campo de tiro a través de la mira telescópica de su rifle, observando las banderas de viento que indicaban las condiciones cambiantes en el valle. La brisa matutina era ligera pero variable, cambiando de dirección cada pocos minutos a medida que el sol calentaba diferentes secciones del terreno a diferentes velocidades. Había aprendido de su abuelo que interpretar el viento era más un arte que una ciencia, lo que requería paciencia y una cuidadosa observación de los indicadores naturales. El primer competidor, el sargento Mike Chen, de la Escuela de Francotiradores Marine Scout, demostró el enfoque metódico que los francotiradores profesionales aportaban al tiro de precisión. Dedicó varios minutos a estudiar las banderas de viento y a hacer cálculos en una pequeña libreta antes de colocarse en su posición de tiro. Su primer disparo a 300 yardas dio en el blanco justo en el centro, seguido de impactos igualmente impresionantes a mayores distancias. El rendimiento de Chen estableció un alto estándar que los competidores posteriores tuvieron dificultades para igualar.
Los desafíos del tiro a larga distancia se hicieron evidentes cuando varios tiradores experimentados fallaron los blancos debido a errores en el cálculo del viento o en la estimación de la distancia. Incluso los pequeños errores se magnificaban en las distancias extendidas, convirtiendo errores menores en fallos totales que perjudicaban las puntuaciones generales. El teniente comandante Morrison tomó su turno con la confianza de alguien que había realizado disparos similares en combate. Su técnica era impecable, y sus primeros disparos dieron en el blanco con una precisión que demostraba años de entrenamiento profesional. Sin embargo, las condiciones del viento habían cambiado durante su secuencia de disparo, y sus dos últimos disparos a máxima distancia fallaron sus objetivos por un margen estrecho, lo que habría sido insignificante a distancias más cortas. Mientras Sarah se preparaba para su turno, notó que las condiciones del viento se estaban volviendo más difíciles. La calma matutina estaba dando paso a corrientes térmicas creadas por el sol naciente, haciendo que las banderas de viento vibraran de forma impredecible. Dedicó tiempo extra a estudiar los patrones de espejismo visibles a través de su mira telescópica utilizando técnicas que su abuelo le había enseñado para interpretar las condiciones atmosféricas. La posición de tiro era una plataforma de hormigón con sacos de arena para apoyar el rifle. Diseñados para proporcionar una plataforma estable a la vez que simulaban las condiciones del campo, Sarah ajustó los sacos de arena a su posición de tiro preferida, asegurando que su rifle estuviera apoyado de forma constante en cada disparo. Había aprendido que pequeñas variaciones en el apoyo podían causar cambios significativos en el impacto de la bala a largas distancias. Su primer objetivo estaba posicionado a 300 yardas, una distancia que se encontraba dentro de su zona de confort tras años de práctica en Nebraska. El disparo se sintió bien al apretar el gatillo y el indicador de objetivo confirmó un impacto central. Accionó el cerrojo del rifle con suavidad y se preparó para el siguiente combate, manteniendo su posición de tiro a la vista. Imagine que el objetivo a 400 yardas presentaba un mayor desafío debido a la mayor deriva del viento y la caída de la bala. Sarah ajustó cuidadosamente su punto de mira, manteniéndose ligeramente contra el viento y apuntando más alto para compensar el efecto de la gravedad en la trayectoria de la bala. Su disparo impactó justo fuera del anillo central, obteniendo la máxima puntuación a pesar de no estar perfectamente centrado. A 500 yardas, los efectos de las condiciones atmosféricas se hicieron más pronunciados. Sarah podía ver el espejismo de calor danzando sobre el suelo a través de su mira, creando distorsiones visuales que dificultaban la puntería precisa. Esperó a que el viento amainara antes de disparar y fue recompensada con otro impacto certero que provocó las miradas de aprobación de los tiradores experimentados que observaban desde la barrera. El blanco de 600 yardas requirió que Sarah usara todos sus conocimientos acumulados sobre balística externa y condiciones ambientales. Hizo cálculos basándose en las lecturas de temperatura, humedad y altitud indicadas en la línea de tiro y luego ajustó su puntería en consecuencia. El tiempo de vuelo de la bala hasta el blanco era ahora lo suficientemente largo como para que los cambios de viento durante el vuelo pudieran afectar la ubicación del impacto. El disparo de Sarah a 600 yardas impactó en el aro del blanco. Aunque no tan preciso como sus intentos a corta distancia, estaba satisfecha con el resultado, sabiendo que muchos competidores habían tenido dificultades con blancos similares durante toda la mañana. El público que observaba se había quedado en silencio, reconociendo que estaban presenciando algo inusual en el rendimiento constante de los competidores civiles. El blanco de 700 yardas representaba el límite de la experiencia práctica de Sarah. Había practicado a distancias similares en Nebraska, pero nunca bajo la presión de una competencia formal contra tiradores militares de élite. Las banderas de viento a lo largo del campo de tiro mostraban condiciones conflictivas. Con diferentes velocidades y direcciones en distintos puntos entre la línea de tiro y el objetivo, y dedicando tiempo extra a estudiar las condiciones, Sarah realizó sus cálculos más minuciosos del día. Ajustó la elevación de la mira telescópica a la mayor caída de la bala y calculó la deriva del viento basándose en las condiciones promedio que observó en el campo de tiro.
Su respiración era controlada y estable mientras se preparaba para la imagen final de la mira y comenzaba a apretar el gatillo. El disparo se sintió perfecto al salir del cañón, y Sarah continuó manteniendo la imagen de la mira hasta que se confirmó el impacto. El indicador de objetivo mostró un impacto en el anillo exterior de puntuación, lo que le valió valiosos puntos a pesar de ser su disparo menos preciso de la secuencia. Varios competidores militares habían fallado por completo el objetivo a 700 yardas, lo que hizo que el impacto de Sarah fuera particularmente impresionante. El objetivo final a 800 yardas estaba ubicado a la distancia máxima a la que la mayoría de los francotiradores militares intentarían disparar a objetivos individuales. A esta distancia, incluso los disparos perfectos podían verse afectados por los cambios de viento que se producían durante el vuelo de la bala. Sarah sabía que este disparo requeriría no solo habilidad técnica, sino también algo de suerte con las condiciones atmosféricas. Sarah estudió el objetivo de 800 yardas a través de su mira durante varios minutos, observando los patrones de viento y esperando las condiciones que ofrecieran la mejor probabilidad de éxito. El objetivo parecía imposiblemente pequeño con el aumento máximo, y sabía que su margen de error se medía en pulgadas en lugar de pies. Cuando finalmente disparó, Sarah se sintió segura de su técnica y preparación. La trayectoria de la bala la llevó a través del valle en un vuelo que pareció eterno. El indicador de objetivo permaneció en silencio durante varios segundos antes de confirmar finalmente un impacto en el anillo de puntuación exterior. La multitud estalló en aplausos de sorpresa cuando Sarah completó el recorrido de largo alcance con impactos en los 8 objetivos. Su puntuación combinada en la prueba de tiro de precisión la colocó en segundo lugar general, solo por detrás del desempeño casi perfecto del sargento Chen. Más importante aún, había demostrado que el entrenamiento civil podía desarrollar habilidades de puntería que rivalizaban con las desarrolladas en las escuelas militares. Los respetuosos gestos de los francotiradores profesionales confirmaron que su tiro era tomado en serio por personas que comprendían la dificultad de lo que había logrado. Durante el descanso previo al siguiente evento, Sarah se encontró rodeada de militares que le hacían preguntas detalladas sobre sus métodos de entrenamiento y sus preferencias de equipo. El escepticismo inicial había dado paso a la curiosidad profesional sobre cómo una civil había desarrollado habilidades de tiro tan avanzadas. El teniente comandante Morrison se acercó a ella con una expresión de respeto a regañadientes, admitiendo que su actuación había superado sus expectativas. El ambiente en el campo de tiro había cambiado significativamente desde los comentarios despectivos iniciales de la mañana. Sarah había demostrado su valía en esta competición, y las pruebas restantes se disputarían basándose en la pura habilidad de tiro, en lugar de en prejuicios sobre el entrenamiento civil o militar. La tercera prueba estaba diseñada para poner a prueba la capacidad de los competidores para rendir bajo un estrés físico y mental que simulaba condiciones de combate. Antes de disparar, cada participante debía completar una carrera de obstáculos que incluía trepar cuerdas, volteretas de neumáticos y un sprint de 100 yardas con el equipo completo. El esfuerzo físico estaba calculado para elevar la frecuencia cardíaca y provocar fatiga, lo que dificultaría la precisión de tiro cuando más se necesitaban disparos precisos. Sarah observó nerviosa cómo los primeros competidores atacaban la carrera de obstáculos con la energía agresiva que caracterizaba su enfoque de los desafíos físicos. Estos eran hombres que habían sobrevivido al entrenamiento SEAL, al campamento de entrenamiento de la Marina y a la escuela de Rangers. Sus cuerpos estaban condicionados por años de programas militares de acondicionamiento físico diseñados para llevar el rendimiento humano al límite. Superaron los obstáculos con la eficiencia práctica, fruto de retos similares a los que se habían enfrentado innumerables veces en entornos de entrenamiento y operativos. Cuando llegó su turno, Sarah abordó la carrera de obstáculos con determinación, pero con expectativas realistas sobre sus capacidades físicas. Estaba en forma tras años de actividades al aire libre y trabajo agrícola, pero nunca se había sometido al acondicionamiento sistemático que formaba a los atletas militares. Su estrategia consistía en controlar su ritmo para conservar energía para la parte de tiro, al mismo tiempo,
completar la carrera dentro del tiempo requerido. La escalada limitada por la cuerda resultó especialmente difícil para la complexión pequeña de Sara y su limitada fuerza en la parte superior del cuerpo. Le costó mantener el impulso mientras subía la cuerda de 9 metros. Al llegar a la cima, sus brazos ardían de cansancio. El descenso fue controlado pero torpe, y sentía como se le escapaban segundos preciosos a medida que otros competidores completaban el mismo obstáculo. Con fluida gracia, la sección de volteo de neumáticos requirió que Sara moviera un enorme neumático de tractor a través de 45 metros de terreno arenoso. Cada voltereta exigía el máximo esfuerzo, y sentía que su ritmo cardíaco subía a niveles peligrosos mientras luchaba con el peso inmanejable. Los competidores militares habían atacado este obstáculo con una potencia explosiva que hacía que la llanta rodara fácilmente por la arena. Mientras tanto, la baja estatura de Sara la obligaba a confiar en la técnica y la persistencia en lugar de la fuerza bruta. Para cuando Sara llegó al sprint final, sentía las piernas como pesos de plomo y los pulmones le ardían con cada respiración. La carrera de 100 yardas, cargando una mochila de 40 libras y un rifle, parecía interminable mientras veía a otros competidores desaparecer hacia las estaciones de tiro. Su espíritu competitivo la impulsaba a pesar de la incomodidad física. Pero sabía que sus disparos tendrían que compensar la desventaja creada por su menor tiempo en la carrera de obstáculos. Sara llegó a la estación de tiro con el corazón latiendo casi a toda velocidad y el sudor escociéndole los ojos. Los blancos estaban ubicados a distancias moderadas, entre 100 y 300 yardas, pero el estrés físico hacía que incluso los disparos más sencillos parecieran tremendamente difíciles. Le temblaban ligeramente las manos mientras intentaba establecer una posición de tiro estable, y su respiración era demasiado rápida e irregular para una puntería precisa. Los primeros minutos tras completar la carrera de obstáculos fueron cruciales para su recuperación. Sara se obligó a respirar despacio usando técnicas que su abuelo le había enseñado para controlar los nervios precompetitivos. Cerró los ojos y se concentró en reducir gradualmente su ritmo cardíaco mediante ejercicios de respiración controlada. Sabiendo que disparar bajo estrés físico resultaría en una mala precisión, otros competidores ya estaban atacando a los blancos mientras Sara se esforzaba por recuperar la compostura. Podía oír el chasquido constante de los disparos de fusil desde las posiciones de tiro adyacentes, mientras los tiradores militares demostraban su capacidad para disparar con precisión a pesar del cansancio físico. Su entrenamiento los había preparado específicamente para este tipo de desafío, enseñándoles a controlar sus cuerpos y mentes en condiciones adversas. Cuando Sara finalmente se sintió lista para empezar a disparar, habían transcurrido minutos preciosos y varios competidores ya habían completado el ejercicio. Su primer blanco estaba situado a 100 yardas, normalmente un disparo fácil que podía realizar con regularidad. Sin embargo, su elevada frecuencia cardíaca hacía que la imagen de la mira del rifle vibrara con cada latido, lo que dificultaba enormemente la puntería precisa. El primer disparo de Sara falló por completo, saliendo disparado debido a un mal control del gatillo causado por el estrés físico. El fallo devastó su confianza y le recordó por qué este ejercicio era tan difícil incluso para tiradores experimentados. Respiró hondo varias veces y se obligó a reducir la velocidad, concentrándose en las técnicas fundamentales de tiro en lugar de intentar recuperar tiempo. Su segundo disparo dio en el blanco, pero impactó muy fuera de los anillos de puntuación. Sara se dio cuenta de que su posición de tiro era inestable debido a la fatiga muscular causada por la carrera de obstáculos. Ajustó su postura y el soporte del rifle, creando una plataforma más sólida que ayudaría a compensar la incapacidad de su cuerpo para permanecer completamente quieto. Gradualmente, su tiro comenzó a mejorar a medida que se adaptaba al estrés físico y desarrollaba un ritmo que se ajustaba a sus limitaciones actuales. Descubrió que cronometrar sus disparos entre latidos la ayudaba a minimizar el movimiento de la imagen de la mira que había causado sus primeros fallos. Su precisión no estaba a la altura de sus estándares habituales, pero estaba empezando a dar en el blanco con regularidad. Los blancos de mayor alcance presentaban desafíos adicionales,
ya que la fatiga de Sara le dificultaba mantener la puntería firme durante el tiempo prolongado necesario para disparos precisos. Se encontró luchando contra temblores musculares y una respiración irregular que interferían con su proceso de tiro habitual. Cada disparo requería máxima concentración y esfuerzo solo para lograr resultados que normalmente serían rutinarios. Mientras Sara practicaba la secuencia de tiro, se percató de los comentarios del público reunido que revelaban el cambio en sus expectativas sobre su desempeño. Anteriormente, los comentarios desdeñosos habían sido reemplazados por expresiones de respeto por su persistencia en condiciones difíciles. El personal militar comprendía el desafío de mantener el nivel de rendimiento bajo estrés físico y reconocía su determinación para continuar a pesar de las evidentes dificultades. El teniente comandante Morrison observaba la lucha de Sara con una mezcla de interés profesional y admiración reticente. Había visto a muchos tiradores cualificados fracasar en este desafío en particular, y le impresionó su negativa a rendirse a pesar de estar claramente abrumada por las exigencias físicas. Su persistencia demostraba carácter, rasgos que los líderes militares valoraban mucho en situaciones de combate. Los objetivos finales exigieron a Sara recurrir a la fortaleza mental que había desarrollado durante años de tiro competitivo bajo presión. Se obligó a concentrarse en cada disparo individual en lugar de preocuparse por su rendimiento general o el tiempo restante del ejercicio. La voz de su abuelo resonó en su mente, recordándole que disparar era fundamentalmente un juego mental que se podía ganar con la actitud y la concentración adecuadas. Los últimos disparos de Sara mostraron una notable mejora al encontrar maneras de adaptarse a las limitaciones impuestas por la fatiga física. Si bien sus puntuaciones fueron significativamente inferiores a las de eventos anteriores, demostró capacidad de adaptación y seguir funcionando en condiciones adversas. Los competidores militares reconocieron esto como una valiosa cualidad que diferenciaba a los buenos tiradores de quienes podían rendir cuando realmente importaba. Al concluir el ejercicio, las puntuaciones combinadas de tiempo y precisión de Sara la situaron en la mitad de la tabla, en lugar de la cima, donde había estado antes. Sin embargo, la reacción del personal militar a su actuación fue más positiva de lo que su clasificación sugería. Comprendieron que la prueba de tiro bajo presión estaba diseñada para eliminar a los competidores que no podían funcionar bajo presión, y Sara había demostrado que pertenecía a su equipo. Durante el descanso previo al siguiente evento, varios SEAL se acercaron a Sara para ofrecerle ánimo y consejos tácticos sobre cómo gestionar el estrés físico durante el tiro. Su disposición a compartir conocimientos profesionales demostró un nivel de respeto que no existía al principio de la competición. Sara se dio cuenta de que ganarse el reconocimiento como competidor legítimo era quizás más valioso que cualquier puntuación o clasificación formal. El evento final se anunció como un desafío misterioso que pondría a prueba habilidades no cubiertas en las competiciones anteriores. El jefe maestro de campo Thompson reunió a los competidores restantes y les explicó que se enfrentarían a un escenario diseñado para simular condiciones reales donde la puntería por sí sola no era suficiente para el éxito. Cada participante recorrería un complejo circuito que requería decisiones tácticas, identificación de objetivos bajo presión y disparos desde posiciones poco convencionales. El circuito se diseñó para simular un escenario de rescate de rehenes, donde los competidores debían recorrer varias habitaciones mientras atacaban a objetivos enemigos y evitaban a rehenes civiles representados por siluetas de diferentes colores. Para complicar aún más el desafío, los participantes solo podían ver el interior de cada habitación a través de pequeñas ventanas o puertas, lo que les obligaba a evaluar rápidamente la situación y tomar decisiones instantáneas sobre cuándo y dónde disparar. Sara estudió el trazado del circuito durante la sesión informativa, señalando que el éxito dependería en gran medida de la paciencia y la identificación cuidadosa del objetivo, más que de la velocidad o las tácticas agresivas. El sistema de puntuación penalizaba severamente errores como disparar a rehenes inocentes o pasar por alto amenazas reales, priorizando la precisión y el buen juicio sobre la puntería. Esto reforzó sus puntos fuertes como tiradora deliberada y cuidadosa, que priorizaba la precisión sobre el fuego rápido.
El primer competidor en completar el curso fue un operador del equipo SEAL 6, conocido por su experiencia de combate en entornos urbanos. Se movía por el escenario con precisión táctica, despejando cada habitación sistemáticamente, manteniendo la conciencia situacional. Sus disparos eran rápidos y precisos, e identificó con éxito todos los objetivos sin herir a ningún rehén. Su desempeño estableció un alto estándar que demostró el valor de la experiencia de combate real en escenarios complejos. Varios competidores posteriores tuvieron dificultades con los desafíos que exige la mente, cometiendo errores críticos en la identificación del objetivo que resultaron en severas penalizaciones de puntuación. El estrés de la presión del tiempo, combinado con la toma de decisiones de vida o muerte, resultó abrumador para los tiradores acostumbrados a disparar a objetivos claramente definidos. Sara observó atentamente a cada participante avanzar en el curso, aprendiendo de sus errores y aciertos. Cuando llegó su turno, Sara se acercó a la primera habitación con deliberada cautela, en lugar de la velocidad agresiva que mostraban los competidores militares. A través de la estrecha ventana, pudo ver múltiples siluetas en diversas posiciones, algunas parcialmente ocultas tras muebles o elementos arquitectónicos. Se tomó tiempo extra para identificar con certeza cada objetivo antes de disparar, sabiendo que los errores le saldrían caros. Su primer enfrentamiento requirió un disparo difícil a un objetivo ubicado detrás de un rehén, con solo una pequeña parte de la amenaza visible alrededor del civil inocente. Sara alineó el disparo cuidadosamente, asegurándose de que la trayectoria de la bala no pusiera en peligro al rehén, incluso si su puntería era ligeramente errónea. El disparo fue exitoso, eliminando la amenaza y manteniendo al civil a salvo. La segunda sala presentó un escenario aún más complejo con múltiples objetivos a diferentes distancias y posiciones. El enfoque sistemático de Sara le fue útil, ya que identificó y atacó cada amenaza por orden de prioridad, confirmando siempre la identificación del objetivo antes de apretar el gatillo. Sus disparos fueron deliberados en lugar de rápidos, pero cada disparo dio en el blanco sin cola daños generales. A medida que Sara avanzaba en el recorrido, comenzó a comprender por qué se había elegido este evento final como la prueba definitiva. El desafío requería no solo puntería, sino también juicio, paciencia y la capacidad de actuar bajo presión moral, donde los errores teóricamente podían costar vidas inocentes. Estas eran cualidades que no se podían desarrollar únicamente con entrenamiento técnico. La sección intermedia del recorrido requería disparar desde posiciones incómodas que ponían a prueba la capacidad de los competidores para adaptar sus técnicas a circunstancias difíciles. Sara se encontró disparando desde detrás de barricadas, a través de aberturas estrechas y desde posiciones que le impedían usar posturas de tiro estándar. Sus años de práctica en posiciones poco convencionales en la granja de su familia resultaron valiosos, ya que se adaptó rápidamente a cada nuevo desafío. Un escenario particularmente difícil requería que Sara disparara a un blanco mientras estaba tumbada de lado en un espacio reducido que simulaba disparar desde una cubierta en un entorno urbano. La posición era extremadamente incómoda y limitaba sus movimientos, obligándola a confiar completamente en la alineación correcta de la mira y el control del gatillo en lugar de la posición corporal. Su disparo dio en el blanco con precisión a pesar de las difíciles circunstancias. La sala final del recorrido presentó el escenario más complejo de toda la competición. Se colocaron múltiples objetivos entre numerosas figuras de rehenes, con algunas amenazas parcialmente ocultas y otras moviéndose entre diferentes posiciones. Sara dedicó casi un minuto entero a estudiar la escena antes de disparar por primera vez, mucho más tiempo que cualquier competidor anterior. Su enfoque sistemático para el desafío final demostró la paciencia y el criterio que su abuelo le había inculcado durante su formación como tirador. En lugar de apresurarse para completar el curso rápidamente, Sara priorizó la toma de decisiones correctas y la precisión en los disparos, incluso si eso implicaba tiempos de finalización más lentos. Atacó a cada objetivo deliberadamente, verificando la imagen de la mira y la identificación del objetivo antes de cada disparo. Cuando Sara completó el curso final,
Su tiempo fue significativamente más lento que el de la mayoría de los competidores militares, pero su precisión fue casi perfecta. Atacó con éxito a todos los objetivos legítimos, evitando dañar a rehenes inocentes. Una combinación que resultó difícil de alcanzar para varios operadores experimentados que priorizaban la velocidad sobre la precisión. Los resultados finales se calcularon con base en una fórmula compleja que ponderaba la precisión, la velocidad y el criterio por igual en todas las pruebas. El alto rendimiento constante de Sara en las pruebas centradas en la puntería, combinado con su puntuación perfecta en el desafío final, con un fuerte criterio, la colocó en una posición inesperada cerca de la cima de la clasificación general. El teniente comandante Morrison anunció la clasificación final al grupo reunido, con un tono de sorpresa en su voz al leer el nombre de Sara entre los mejores. Su tercer puesto entre 24 competidores representó un logro notable que superó las expectativas de todos, incluidas las suyas. El personal militar respondió con un aplauso sincero que reconocía su legítimo éxito. El jefe maestro Rodríguez se acercó a Sara después de la ceremonia para hablar sobre su desempeño y su experiencia con más detalle. Sus preguntas revelaron un interés profesional en cómo el entrenamiento civil había desarrollado capacidades a la altura de los estándares militares. Quedó particularmente impresionado por su desempeño en la prueba final, señalando que su enfoque cuidadoso y su excelente juicio bajo presión eran precisamente las cualidades que las unidades de operaciones especiales más valoraban. Los demás competidores se reunieron alrededor de Sara para felicitarla y comentar diversos aspectos de sus técnicas de tiro. El escepticismo y las actitudes despectivas iniciales habían sido reemplazados por respeto profesional y curiosidad por sus métodos de entrenamiento. Varios SEALs le hicieron preguntas detalladas sobre sus rutinas de práctica y técnicas de preparación mental. Sara se dio cuenta de que había logrado algo mucho más significativo que simplemente tener un buen desempeño en una competencia de tiro. Había demostrado que el entrenamiento de puntería civil, cuando se impartía correctamente, podía desarrollar habilidades que rivalizaban con las desarrolladas en los programas militares de élite. Más importante aún, se había ganado el respeto de algunos de los guerreros más hábiles de Estados Unidos gracias a su desempeño bajo presión. Al concluir el día y al comenzar a dispersarse los competidores, Sara reflexionó sobre cuánto había cambiado desde su nerviosa llegada a esa mañana. La joven, que había sido descartada como aficionada, había demostrado que la dedicación, el entrenamiento adecuado y la habilidad natural podían superar las ideas preconcebidas sobre las capacidades civiles y militares. Su éxito sería recordado por el personal militar presente como un ejemplo de por qué el mérito individual nunca debe juzgarse por la apariencia ni los antecedentes. 3 meses después de la competición, Sara recibió una llamada telefónica de la comandante Patricia Walsh, enlace del Comando de Operaciones Especiales de la Armada para los programas de puntería avanzada. La comandante explicó que el desempeño de Sara había sido revisado por altos mandos militares interesados en comprender cómo el entrenamiento civil había producido resultados tan excepcionales. Querían entrevistarla sobre sus métodos, posiblemente, incorporar sus técnicas en los programas oficiales de entrenamiento militar. La reunión tuvo lugar en el Pentágono, en una sala de conferencias llena de oficiales de alto rango de diversas unidades de operaciones especiales. Sara se encontró rodeada de coroneles, comandantes y jefes maestros que representaban décadas de experiencia combinada en combate y pericia militar. El ambiente intimidante le recordó la mañana en que llegó por primera vez al centro de entrenamiento SEAL. Pero esta vez, el ambiente era de curiosidad profesional más que de escepticismo. La comandante Walsh inició la conversación repasando los resultados de Sara en la competición y explicando por qué habían atraído la atención de las más altas esferas del liderazgo militar. El tercer puesto de Sara entre el personal de élite de operaciones especiales fue bastante notable, pero su desempeño en los escenarios de juicio había impresionado especialmente a los oficiales responsables de programas de entrenamiento valorados en millones de dólares. El interés de los militares iba más allá de la simple curiosidad por la habilidad de tiro de Sara.
Los métodos de entrenamiento de su abuelo representaban un enfoque fundamentalmente diferente para la educación en puntería, que enfatizaba la paciencia, la disciplina mental y la toma de decisiones éticas, además de las habilidades técnicas. Estas eran precisamente las cualidades que requerían las operaciones especiales modernas, pero a menudo eran difíciles de desarrollar dentro de las limitaciones de tiempo de los programas de entrenamiento militar. El coronel James Michie, excomandante de reconocimiento de la Fuerza de Infantería de Marina, explicó que el entrenamiento de puntería militar había evolucionado para priorizar la velocidad y la agresividad en respuesta a las experiencias de combate de conflictos recientes. Si bien estas cualidades eran esenciales para el éxito en el campo de batalla, a veces se perdían en el juicio cuidadoso y la precisión que Sarah había demostrado durante la competición. Sarah se encontró respondiendo preguntas detalladas sobre su abuelo, su filosofía de enseñanza y las técnicas específicas que había utilizado para desarrollar sus habilidades. Describió cómo él había enfatizado la comprensión de las implicaciones éticas del tiro preciso, enseñándole que la precisión era una responsabilidad moral más que un simple logro técnico. Este enfoque había moldeado su estilo cuidadoso y deliberado, que priorizaba las decisiones correctas sobre las respuestas rápidas. La conversación reveló que la experiencia civil de Sarah le había proporcionado ventajas que el entrenamiento militar a veces pasaba por alto. El énfasis de su abuelo en la responsabilidad individual y el pensamiento independiente había creado una tiradora capaz de analizar situaciones complejas y tomar decisiones correctas sin depender de procedimientos predeterminados ni tácticas agresivas. Estas eran cualidades invaluables para las misiones de operaciones especiales modernas. La teniente coronel Susan Hayes, de las Fuerzas Especiales del Ejército, señaló que el desempeño de Sarah en el rescate de rehenes había sido particularmente instructivo. Mientras que los competidores militares se basaban en la velocidad y una potencia de fuego abrumadora, el enfoque paciente de Sarah había resultado en una identificación perfecta del objetivo sin daños colaterales. Esto demostró tácticas alternativas que podrían ser valiosas en operaciones delicadas donde la precisión era más importante que la velocidad. La reunión en el Pentágono duró más de 3 horas, durante las cuales los líderes militares exploraron diversos aspectos del entrenamiento y el desempeño de Sarah. Estaban particularmente interesados en sus técnicas de preparación mental y en los métodos que su abuelo había utilizado para desarrollar su capacidad de mantener la calma bajo presión. Estos aspectos psicológicos de la puntería a menudo se descuidaban en favor del entrenamiento técnico. Pero el éxito de Sarah demostró su importancia crucial. Al concluir la reunión, el comandante Walsh hizo una propuesta inesperada. La Armada estaba desarrollando un nuevo programa avanzado de puntería que incorporaría las lecciones aprendidas en la competencia. Querían que Sarah sirviera como consultora civil, ayudando a diseñar programas de entrenamiento que enfatizaran el juicio y la precisión, junto con las habilidades militares tradicionales. La oferta representó una transformación completa con respecto a la recepción escéptica que Sarah había recibido apenas unos meses antes. Los líderes militares que inicialmente habían rechazado la puntería civil ahora buscaban aprender de los métodos de enseñanza de su abuelo. El éxito de Sarah había demostrado que un entrenamiento eficaz podía provenir de fuentes inesperadas y que el mérito individual era más importante que las credenciales institucionales. Sarah aceptó el puesto de consultora, entendiendo que representaba una oportunidad para honrar la memoria de su abuelo, y al mismo tiempo, contribuir al desarrollo de una mejor, entrenó a personal militar. Su función consistía en trabajar con instructores de operaciones especiales para desarrollar escenarios de entrenamiento que enfatizaran la toma de decisiones cuidadosa y las consideraciones éticas, además de las habilidades técnicas de puntería. El primer programa de entrenamiento que incorporó las aportaciones de Sarah se llevó a cabo 6 meses después en las mismas instalaciones EAL donde había competido. Esta vez, llegó como una experta reconocida, no como una civil desconocida. El mismo campo de tiro donde se había enfrentado a miradas escépticas, ahora la recibía como instructora, cuyos métodos habían sido validados por las más altas esferas del liderazgo militar. El teniente comandante Morrison,
quien se había mostrado abiertamente escéptico durante la competición original, fue uno de los primeros oficiales en asistir a las sesiones de entrenamiento de Sarah. Su transformación de superior desdeñoso a estudiante atento ilustró cómo las percepciones habían cambiado drásticamente, basándose en el rendimiento demostrado, en lugar de en las ideas preconcebidas sobre las capacidades civiles. El nuevo programa de entrenamiento enfatizó escenarios similares al desafío del rescate de rehenes, que había demostrado las fortalezas de Sarah durante la competición. Los estudiantes militares aprendieron a equilibrar la velocidad con la precisión, desarrollando la paciencia para tomar decisiones correctas, incluso bajo una presión extrema del tiempo. Estas habilidades resultaron valiosas en operaciones reales, donde tomar decisiones instantáneas podía tener consecuencias de gran alcance. La influencia de Sarah se extendió más allá de las sesiones de entrenamiento individuales, impulsando cambios fundamentales en la enseñanza y evaluación de la puntería militar. Su énfasis en la preparación mental y la toma de decisiones éticas se integró en los programas de estudios estándar utilizados en los comandos de operaciones especiales. Estos cambios representaron un legado duradero que afectaría a miles de militares durante años. Un año después de la competición, Sarah recibió una carta formal de agradecimiento del secretario de la Marina, reconociendo sus contribuciones a los programas de entrenamiento militar. La carta reconocía que su perspectiva civil había aportado valiosas perspectivas que mejoraron la eficacia del personal de operaciones especiales. Representaba el reconocimiento oficial de que la excelencia podía surgir de fuentes inesperadas. El mismo campo de tiro donde Sarah había sido objeto de burlas ahora albergaba un centro de entrenamiento que llevaba el nombre de su abuelo, cuyos métodos de enseñanza habían influido en toda una generación de tiradores militares. El centro sirvió como recordatorio de que la instrucción eficaz podía provenir de personas dedicadas, independientemente de sus afiliaciones institucionales o credenciales formales. Sarah continuó su trabajo como contratista civil, a la vez que conservaba su empleo en la empresa de defensa, le había llevado a participar en la competición. Su doble función le permitió conectar a las comunidades de puntería civiles y militares, compartiendo conocimientos y técnicas que beneficiaron a ambos grupos. Se había convertido en una figura respetada en ambos mundos. La historia del éxito de Sarah se extendió por la comunidad de operaciones especiales, convirtiéndose en una leyenda que ilustraba la importancia de mantener una mentalidad abierta respecto al talento y la capacidad. Los nuevos reclutas conocieron a la mujer civil que había superado en tiro a los Navy SEALs, y los instructores usaron su ejemplo para enfatizar que la excelencia podía surgir de los lugares más inesperados. Años después, al recordar aquella mañana en la que caminó nerviosa hacia las instalaciones de entrenamiento del OSEAL, Sarah se dio cuenta de que las lecciones de su abuelo la habían preparado para mucho más que el tiro preciso. Su énfasis en el carácter, la persistencia y la humilde confianza le habían permitido triunfar en un entorno donde muchos otros habrían fracasado. Las burlas que había enfrentado se habían transformado en un respeto duradero, ganado mediante la demostración de competencia bajo presión.